Cámara de Diputados, 62ª legislatura. No creo. Hola, ¿qué es lo que no creo? ¿Que me estás viendo? Va coordinador. Nos vemos ahorita, terminando. La Comisión de Recursos Hidráulicos. Ah, pues está lo del foro. Sí. Qué bueno que vas para allá. Sí. Puedes saludar a la tuta y andando ahí. Es el guión. El acordeón. Sí. Los amigos son los que siempre sufren. Dígale que se venga pronto. Sí. Muy buenos días, amigas, amigos de los medios. ¿Se escucha esto? No se escucha. Joven del sonido. Agradece. No se oye. Ya. Muchas gracias. Agradecerles mucho su presencia a esta convocatoria de el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con la presencia de nuestros compañeros, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Jesús Zambrano, del secretario general, compañero Alejandro Sánchez Camacho, y de una destacada presencia de diputadas, diputados de nuestro grupo, donde queremos compartir con ustedes y precisar algunos, o más bien los puntos que contiene nuestra propuesta de reforma energética. Ha habido acontecimientos después de que la presentamos hace algunas semanas, y ante la confusión, a veces orientada o malintencionada con respecto a nuestra propuesta, hoy queremos ser muy enfáticos y dejar muy clara cuál es la propuesta del PRD, del partido como tal, y de las diputadas y los diputados en esta Cámara. Pero no le sigo, le voy a dar la palabra al presidente para que él inicie esta conferencia y luego haremos algunas precisiones posteriormente. Presidente, nos recorremos tantito para que… ¿Qué le pasa por acá? A ver, está muy ancho. Con el riesgo que significa… No me digan que se escuchó. Bueno, es la confianza que nos tenemos. Muy buenos días a las amigas y amigos de los medios. De nueva cuenta, reiterarles nuestro reconocimiento y agradecimiento por atender la convocatoria para que nos encontremos aquí esta mañana. Desde luego, decirles que estamos muy contentos de estar aquí con una presencia significativa de nuestras compañeras y nuestros compañeros diputados de la mesa directiva e integrantes de las distintas comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados. Queremos el día de hoy dejar muy claro que el PRD, como lo expresamos desde inicios de este año, desde el día 15 de enero del 2013, cuando en voz del ingeniero Cárdenas expresamos la necesidad de una reforma energética profunda e integral, que luego, unos días antes del 7 de julio, nos reunimos los grupos parlamentarios del PRD en las cámaras de diputados y de senadores, junto con el ingeniero Cárdenas, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, para subrayar desde nuestra perspectiva cuál es el sentido en el que debe caminar una reforma energética que requiere el país, y que además nosotros hemos no solamente expresado los 8 ejes estratégicos sobre los cuales debe versar la reforma,
sino también que hemos ido avanzando en lo que significan los ordenamientos legales que deben modificarse, que hemos expresado en dos grandes frases lo que desde nuestro punto de vista significa la reforma energética que requiere nuestro país. Reformar a Pemex sin privatizar. Y dos, que lo que se requieren son reformas a aspectos, a leyes vigentes y crear otras que tienen que ver con este propósito, pero que no se requiere en modo alguno modificar la Constitución en sus artículos torales que tienen que ver con la propiedad del Estado mexicano sobre los hidrocarburos y lo que tiene que ver con las áreas reservadas exclusivamente a la nación y al Estado mexicano, que por lo tanto no se requieren reformas al 25, al 27 y al 28 constitucionales, sino que es posible que logremos esta reforma energética de hondo calado sin que se modifique la Constitución. Y en el curso de estas reformas habrá la posibilidad de que haya un relanzamiento de las actividades productivas en su conjunto y que redinamice, por lo tanto, a la economía misma y la participación del conjunto de los actores económicos del país para la generación de los empleos que hoy México necesita cada vez más. Y todavía aún más en este escenario en el que la política económica de los últimos 30 años sigue evidenciando su absoluta incapacidad para resolver los problemas del país. Cada mes están haciendo ajustes de crecimiento a la baja. A ver si no terminamos el año con una predicción de crecimiento cero, al grado en el que vamos, y por supuesto también con un crecimiento de las tasas de desempleo y de la economía informal, como acaba de reconocerse desde la propia presidencia de la República. Hemos creído nosotros necesario el día de hoy encontrarnos con ustedes y decirle de cara al país que ante esta ola privatizadora que se ha levantado alrededor de la industria energética y particularmente de Pemex, luego de los anuncios que hizo el Partido Acción Nacional la semana pasada y que han querido dejar claro que ellos son los únicos o que la derecha es la única que tiene propuestas para, entre comillas, resolver los problemas del país matando la gallina de los huevos de oro, que nosotros creemos que la gallina de los huevos de oro de las reservas energéticas del país es posible que pueda seguir produciendo justamente para el bienestar de la gente si la cuidamos, si hacemos que se fortalezca y que por lo tanto no es necesario andar con esta ola privatizadora en la que muchos por supuesto están muy interesados. Dicen que que con esta propuesta que se está haciendo, y ahorita se establecerán también en dónde están sus inconsistencias, y como el ingeniero Cárdenas mismo ha dicho, parte de supuestos claramente falsos o intencionadamente inventados, que no pretenden vender ni un solo tornillo. Y entonces uno dice, y si no quieren vender ni siquiera un solo tornillo, ¿para qué quieren reformar la Constitución? ¿Para qué quieren modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucional? No, pues si no vienen por los tornillos, las empresas petroleras internacionales y alguno que otro nacional, vienen por la renta petrolera, vienen a quererse apropiar de la riqueza que le corresponde al país en su conjunto. Y junto con ello, quiero también dejar claro que, en todo caso, en lo que coincidimos con el PAN, en lo que expresaron la semana pasada, es que antes que discutir y resolver y decidir sobre la reforma energética, debemos ir en lo que se había acordado previamente, en el sentido de la reforma política que incluye
necesariamente la reforma del Distrito Federal y que para nosotros es prioritaria, y la reforma político-electoral para que no se sigan presentando las trapacerías que vimos en los procesos electorales del pasado 7 de julio. Para nosotros, entonces, están las dos rutas abiertas, pero antes de entrar a discutir el tema de la reforma energética, tenemos que resolver necesariamente el tema de la reforma política y particularmente lo del Distrito Federal. Paralelamente podemos empezar a trabajar, a discutir sobre los otros temas de la reforma energética, pero tendrá que venir después su decisión sobre la reforma política y por lo tanto estamos a la espera de que el gobierno de la República, el gobierno de Peña Nieto, ponga sobre la mesa sus propuestas de reforma energética, o que nos diga que está de acuerdo claramente con las que presentó el PAN, que diga que las suscribe, y entonces ya tendremos materia para avanzar. Nosotros, mientras tanto, haremos una campaña de información ante la sociedad, estamos trabajando para tener una consulta popular nacional, el último domingo de agosto y el día 1 de septiembre, que también es domingo, para ir a preguntarle a la gente ampliamente qué es lo que opina. ¿Quiere una reforma que privatice o quiere una reforma que modernice sin privatizar? Y el próximo sábado, pasado mañana, tendremos una reunión nacional con nuestros compañeras y compañeros dirigentes de todo el país, junto con los grupos parlamentarios y gobernantes, para compartir esta información y para que asumamos las responsabilidades que tiene que ver con esta consulta nacional. Y se trata de movilizar conciencia, se trata de que la gente esté enterada, se trata de que la sociedad, las mujeres y los hombres de nuestro país nos digan en qué sentido quieren que se modernice Pemex, y que escuchemos la voz del pueblo, la voz de la gente. Si eso los tiene sin cuidado a los que hoy gobiernan o a los que no gobiernan, pero que dicen que es muy avanzada su propuesta, bueno, veremos qué es lo que la gente dice. Nosotros vamos a estar del lado de lo que la gente diga. Muchas gracias. Gracias, presidente. Ya le correspondí. Apláquense. Ya no me hagan hablar. Bueno, el presidente Zambrano ha precisado el contenido central de lo que hoy queremos comunicarles, pero solo haría yo un breve resumen de los puntos, porque pareciera ser, se ha dicho en los medios o en otros ámbitos, de que no tenemos propuesta, de que solamente queremos oponernos a todo y que estamos retrasando el desarrollo nacional. Eso, decirles con mucha claridad que es falso, que sí hay una propuesta, que se ha venido trabajando por meses y que es una propuesta añeja de la izquierda y del PRD, y que se ha venido trabajando con expertos, con conocedores del tema, con analistas, y que eso fue lo que permitió tener las iniciativas y las propuestas que ya hacía referencia el presidente Zambrano, pero que quiero precisar, solamente agregaría que es una falacia cuando dicen que porque es ineficiente Pemex, entonces hay que privatizarla. Nomás habría que recordar lo que pasó con Teléfonos de México y otras empresas que se le entregaron al sector privado, que ahí están los resultados. Número uno, los ejes que sustentan la propuesta. Número uno, cambio en el régimen fiscal de Pemex. Autonomía presupuestal. Tercero, autonomía de gestión, no desgloso porque es muy tardado. 4, fortalecer a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 5, tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad para un acceso equitativo a la energía que todavía el país no tiene. 6, convertir al famoso Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en organismo financiero
que potencie y apuntale el fortalecimiento de la empresa, pero también el desarrollo nacional. 7, impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico, que es otro de los argumentos que dicen, es que no tenemos la tecnología y entonces difícilmente podremos avanzar en la capacidad de producción. 8, transición energética, cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable. Para ello se han trabajado y hay como resultado de todo este esfuerzo 12 instrumentos jurídicos vinculados que se propone reformar, más una iniciativa adicional. Reformar para ello la Ley de Petróleos Mexicanos, la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, la Ley Federal de Derechos, Ley Federal de Ingresos, el decreto de ingresos, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Comisión Reguladora de Energía, Ley Federal de Entidades Paraestatales y por último la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre las disposiciones jurídicas que plantea el PRD como resultado basados en los 8 ejes que hemos planteado desde hace, dijo el presidente, la fecha exacta, el día que se hizo la presentación, pero que se ha intentado minimizar con una iniciativa presentada. Ahora sí que el PAN de plano rebasó por la derecha con su propuesta, que a todas luces es una propuesta privatizadora. Es un exceso cuando dicen el petróleo se puede extraer como si fueran minas, entregue la concesión y que el que la tiene saque lo que pueda y se lleve lo que pueda y lo que quiera. Eso por supuesto que nosotros no estamos, o más bien estamos en contra de eso, y por eso la propuesta que hoy reiteramos ante ustedes. La compañera Aleida iba a hacer algunas precisiones con respecto al mismo tema. Gracias, muy buenos días y enhorabuena este anuncio del PRD con respecto a nuestra postura sobre la reforma energética y sobre lo que implican las reformas que promueve el Partido Acción Nacional en una forma tan descabellada de la entrega de nuestro principal patrimonio. Nosotros estamos poniendo como punto a discusión el que el PAN en sus iniciativas quita candados y restricciones que impone la Constitución actualmente para la inversión directa de particulares en las pocas cadenas del sector productivo que se mantienen bajo el control exclusivo del Estado, de la Nación. En las próximas semanas vamos a escuchar diversos argumentos en relación a que la apertura del sector de Pemex al sector privado no representa una privatización de los yacimientos y que el petróleo es y seguirá siendo patrimonio nacional, aunque dicha apertura a la inversión privada represente la privatización total y completa de todas las cadenas del sector productivo. Entendamos la ruta del PAN en términos de la participación en las cadenas del sector. Los yacimientos serán de la nación, la exploración será privada, la extracción será privada, la transportación será privada, la refinación será privada, la distribución y venta será privada. Entonces, ¿en manos de quién queda el sector energético? ¿De qué nos sirve a las y los mexicanos que no se privatice el petróleo cuando todos los eslabones del sector productivo se encontrarán en manos de empresas privadas? El analizar el alcance de estas reformas no es una falsa discusión o una falsa atrapada en la historia, como dicen algunos de sus promoventes. Es una discusión indispensable para mantener en nuestras manos el control de un sector fundamental para la vida y la economía nacional. En una sociedad democrática y moderna, una iniciativa de esta envergadura tendría que ser sometida a un plebiscito o consulta pública directa con la población para que todos nosotros, como garantes de la soberanía de la nación y del patrimonio nacional, decidiéramos directamente sobre el rumbo de este importante sector nacional. Lamentablemente en nuestro país no existen mecanismos de participación y consulta directa que permitan legalmente
hacer valer la decisión de la mayoría por sobre la decisión de unos cuantos. Lamentablemente, nuestro sistema jurídico no permite que la democracia directa se imponga por encima de la democracia representativa. Por ello, como PRD, haciendo eco de las expresiones y las inquietudes populares, promoveremos en los próximos meses la celebración de una consulta nacional en la que se pregunte directamente a la población sobre el rumbo y destino del sector energético y en especial sobre el destino de Pemex. En esa consulta nacional no preguntaremos si se quiere o no la privatización de Pemex o si se quiere o no permitir la inversión extranjera, pues nuestros detractores descalifican sus resultados. En esa consulta se preguntará a la población de manera personal sobre el manejo de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, sobre un esquema de inversión, sobre el impulso de la energía renovable, entre otros temas. Y si los resultados de la consulta no son escuchados por los personeros de Texaco y de Iberdrola en el Congreso de la Unión, acompañaremos desde las calles, las plazas y los barrios a la gente que decida movilizarse para hacer valer su voz, su opinión y su disenso. La consulta nacional será la base y el sustento de nuestros argumentos para defender a Pemex, a todas sus cadenas productivas y a su renta petrolera. Tenemos hoy por hoy los argumentos para defender nuestra posición y para discutir de frente los riesgos e inconvenientes de una iniciativa como la que se plantea el PAN. Por último, quiero decir y dejar claro que esta reforma constitucional, o en su caso las reformas secundarias que comprometan los recursos nacionales, no pasarán en lo obscurito ni serán impuestas por el duopolio político del PRI y del PAN. La reforma energética nos involucra a todas y todos los mexicanos. Las discusiones de sus contenidos no son solo de especialistas o para políticos. Las proyecciones sobre las inversiones no solo les compete a los economistas. Pemex es de las y los mexicanos. Y bajo ese lema la defenderemos a toda costa, caminando de la mano con la mayoría del pueblo mexicano que se opone a la privatización. Muchas gracias. Para concluir los comentarios de nuestra parte, compañero Luis Cházaro. Gracias. Pues efectivamente, con la presentación del PAN de esta propuesta energética, se abre un debate ya de contraste de las ideas. Queremos, y me toca puntualizar algunas de las inconsistencias, de las muchas inconsistencias que la propuesta del PAN presenta en esto que ha venido manejando. Se han manejado verdades a medias en esta propuesta y es conveniente que el público sepa por qué el PRD ha marcado como límite el tema constitucional. Es porque precisamente ahí en el artículo 27, 28 y 25 constitucionales es donde está la garantía de que los hidrocarburos sigan siendo propiedad de la nación y ésta tenga su rectoría. No caigamos en demagogias y en falsos discursos. Pongo algunos ejemplos. Las concesiones petroleras que el PAN plantea como opción viable en materia de hidrocarburos otorgan derechos y garantías a las empresas petroleras y le dan la propiedad de la totalidad del gas y el petróleo que extraen. Estas empresas las registran como activos en sus propios libros contables. Basta decir que el 60% de las reservas de hidrocarburos del país las constituyen precisamente shale gas o gas de lutitas y aguas profundas donde ellos proponen la inversión privada. Dicho de otra manera, para que la gente lo sepa, las grandes empresas que ellos quieren atraer de capital se garantizan justamente con la renta petrolera. Es ahí donde está la garantía para ellos. No van a venir a arriesgar, como ellos falsamente han dicho, vamos a privatizar el riesgo. Pues claro, pero ellos con el riesgo quieren la utilidad. Otro ejemplo, los contratos de concesión petrolera fueron los primeros en usarse históricamente en la industria petrolera y su prohibición en México, que por cierto está expresa en la Constitución, proviene de las condiciones económicas tan desventajosas e incluso infames en que se encontraba el Estado mexicano frente a petroleras internacionales, siendo la principal causa que originó la expropiación del 38 en estas concesiones petroleras de las que hoy ellos hablan como modernas y como audaces. Un último ejemplo, y preguntamos desde aquí, plantean fortalecer a Pemex. ¿Por qué no hacerlo?
como proponemos nosotros, antes de favorecer empresas extranjeras al abrir el escenario político para el beneficio de los privados. Esto tampoco ha sido contestado por ellos. Una última precisión que tiene que ver con los montos que manejaron como base de por qué hay que invitar a la inversión privada. Ellos dicen que hacen falta al menos 50,000 millones de dólares por año. Para que pongamos en contexto, esto excede la capacidad de inversión del gobierno, pero además un ejemplo comparativo. ExxonMobil a nivel mundial en 2011 invirtió 36,000 millones de dólares en todo el mundo. Entonces, que no nos creen falsos problemas para buscarles falsas soluciones. Muchas gracias. Muy bien, pues supongo que no hay preguntas, quedó todo claro. Entonces, pues estamos a sus órdenes. Sarita Pablo. Nomás digan para quién es la pregunta. Me queda claro que la renta petrolera es lo que se está debatiendo en esta propuesta de reforma energética que ustedes tienen, pero si nos podrían precisar cuál es el peligro precisamente en los artículos que acaban de mencionar, ya que de acuerdo a la propuesta del PAN y de acuerdo a otras propuestas de la iniciativa privada, bueno, pues la renta petrolera que son exclusivamente las ganancias del Estado mexicano y que es ahí donde no se va a permitir la privatización, pues de ahí depende y de ahí radica el problema que ustedes están definiendo. ¿Cuál es entonces el peligro en estos artículos y cómo los tratarían de cambiar para que le quede claro a la gente cómo está el artículo, cómo lo quieren cambiar y cuál es su propuesta? O sea, ¿qué es lo diferente? A ver, aquí están los expertos, pero te preciso dos cosas. Una, claramente hemos dicho no a reformar ningún artículo de la Constitución en materia de petróleo. Y precisamos, estamos a favor de la modernización de Pemex, pero no a la privatización. Segundo, del PAN, y que seguramente tiene sus vasos comunicantes con el gobierno. Segundo, aquí el compañero Luis puso un ejemplo concreto. En la propuesta del PAN plantean que se entreguen concesiones y que estas empresas concesionarias sean dueñas de lo que saquen. Es decir, que el argumento es van a arriesgarse a invertir y en ese riesgo que se lleven todo lo que encuentren. Pues por eso andan bastante movidas o movidos los representantes de las empresas transnacionales petroleras, porque saben que lo que está en juego y lo que está en el subsuelo. No sé si quedó incompleta, los que saben aquí del tema pudieran precisar. Sí, buenas tardes. Sí, Sara. Sí, para el presidente Zambrano yo quisiera preguntarle, ¿hasta dónde van a llegar con esta defensa? Ayer veíamos al senador Barbosa decir que ellos no contemplan ni salir a marchar, ni tampoco una eventual toma de tribuna. ¿Cuál es el plan del PRD para sus grupos parlamentarios? Y si en efecto podrían sumarse a algún otro grupo como el de Andrés Manuel, en fin, para esta defensa del petróleo que le llaman. Y preguntarle también si usted ya planteó en el marco del pacto esta consulta, entiendo que sí, que le han respondido, y cómo va lo de la reforma política. Gracias. Presidente, me quedo de este lado. Sí, por favor. Así es más confiable. A ver, en primer lugar, nosotros hemos dicho que las propuestas, especialmente las del gobierno de Peña Nieto, las pongan sobre la mesa, o que diga el PRI, representado en las cámaras de diputados y de senadores, porque hasta hoy no se ha dicho nada formalmente salvo algunos voceros. Le pregunto, por ejemplo, al coordinador Beltrones o al coordinador Gamboa si están de acuerdo o no con la propuesta del PAN de modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucional, que lo digan claramente, o cuál es su propuesta, no la conocemos. Vamos a esperar todavía cómo se traducen en sus propuestas de reformas constitucionales lo que el PAN anunció la semana pasada. Dijeron que el próximo miércoles 31 lo iban a presentar, no sabemos con exactitud, pero ya anunciaron los propósitos, partiendo, como se ha dicho, de supuestos falsos. Para nosotros está muy claro que tan solo
con que modifiquen el régimen fiscal de Pemex, que le dejen de quitar 70 de cada 100 pesos que le entran y que le den autonomía de gestión. Tan solo con eso tendría Pemex recursos suficientes para modernizarse sin necesidad de entregar una sola cuota de la renta petrolera a empresas extranjeras o mexicanas. La propuesta del PAN, por cierto, no habla absolutamente nada de eso, ¿sí? Y allí están los dos primeros puntos de los 8 ejes que nosotros hemos planteado. La consulta nuestra, de la que hemos hablado, que se realizará en 16 estados de la República el domingo 25 de agosto y en los otros 16 estados, incluido el Distrito Federal como entidad federativa, el día 1 de septiembre, tiene como propósito informar a la gente previamente de lo que significa la situación de Pemex y lo que está proponiendo cada quien, y que la gente diga masivamente en urnas, por medio de internet, por distintas vías, que diga en qué sentido estaría esperando, si está dispuesta a que Pemex se modernice privatizándose o se modernice sin privatizarse, y que este resultado de la consulta lo pongamos también sobre la mesa. Es absolutamente permisible y legítimo que hagamos esto, pues que la gente sea la que decida. Y teniendo todo esto y viendo cómo va el curso de las cosas, de las posibles propuestas y debates, pues ya veremos qué es lo que sigue. Van a estar dispuestos desde el gobierno de la República a jugar con tanto material inflamable que hay en la sociedad, con más de 50% de gente situada en la pobreza y prácticamente la tercera parte de la población situada en extrema pobreza, y que le digan que le van a resolver sus problemas de pobreza otorgando, concediendo, privatizando una parte de la cuota petrolera. Bueno, pues que sean ellos los que nos digan. Nosotros vamos a estar del lado de la gente. Luego, sí hemos ya planteado por distintas vías esta propuesta que surgió originalmente de una reunión de gobernadores la semana pasada, que la han tomado otros compañeros dirigentes del partido, la ha asumido el propio coordinador de senadores, el senador Barbosa, del PRD, en el sentido de decir que estrenemos la figura constitucional de referéndum, que todavía, por cierto, está por legislarse en su acepción de ley secundaria, de ley reglamentaria, que estrenemos el referéndum para un asunto que es de importancia nacional, que vayamos a preguntarle formalmente antes de cualquier reforma en estas materias energéticas, que le vayamos a preguntar a la gente formalmente, institucionalmente, no solamente por nosotros como lo vamos a hacer en los días que hemos señalado, sino institucionalmente, que nos digan si están dispuestos a eso, si están dispuestos a que de cara a la nación se asuma la responsabilidad de lo que ahí se derive. Buenas tardes. Pues en su momento lo veremos. Nosotros vamos a estar del lado de la gente para evitar que se dé este saqueo que significaría, ahora sí, yo creo que el suicidio del Estado mexicano para manejarse soberanamente tanto hacia adentro como hacia afuera del país. Diputados, buenas tardes. Buenas tardes al presidente. Preguntarte precisamente sobre este tema de la guerra de las encuestas. Aquí en la Cámara de Diputados se dio a conocer una y pues causó un poco de molestia porque decía que el 54% de los encuestados había dicho que estaba en contra de esta privatización, la IP tiene el 62% y ustedes tienen una que dice que es el 70%. ¿Cómo le van a hacer para que estas encuestas sean claras y que la gente o los detractores pues digan que están manipuladas y que son tendenciosas, incluso las preguntas que hacen ustedes? Y si me permiten preguntarle al diputado Cházaro,
que hay algunos académicos, investigadores, que dicen que antes de la reforma petrolera se tiene que dar la financiera y la hacendaria para ver cuáles son los términos en los cuales van a quedar, sobre todo lo que se refiere al pago de impuestos que tiene Pemex, que es enorme, el 75%, para que realmente se sepa si nuestra economía va a seguir petrolizada o no. Gracias. A ver, mire, quienes dicen que se manipulan las encuestas, y lo han dicho desde aquí, desde la Cámara de Diputados, pues el propio Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la propia Cámara de Diputados ha dado datos muy contundentes al respecto. El 55%, tan solo en entrevistas telefónicas, por cierto, que pudiéramos decir no abarca a vastas zonas rurales o vastas zonas marginadas de los centros urbanos, pero el 55% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con que la inversión extranjera en materia petrolera es un ataque a la soberanía nacional, y solo el 32% dijo estar en desacuerdo con esta frase, para solo mencionar una cosa. Pero miren, dejemos de lado la guerra de las encuestas, pues podemos decir, ole, vayamos al referéndum. Esa es la mejor encuesta, esa es la mejor opinión que podríamos levantar de la sociedad, de las mujeres y de los hombres que podrían ir a opinar, y que sean ellos. El referéndum es eso, el referéndum es una suerte de votación en favor de una cosa o en favor de otra, y entonces nosotros proponemos una, si ellos proponen otra, entonces que la gente diga en favor de qué propuesta está, y dejamos de lado la guerra de las encuestas, que casi, no casi, todas, por cierto, sin excepción, en su mayoría dicen que la mayoría de la gente está en contra de la privatización. Sí, por acá, buenas tardes. Bien. Buenas tardes. La última. ¿Perdón? Perdón, diputado Cházaro. Bueno, efectivamente se planteó que en el segundo semestre se discutirían tanto la reforma fiscal como la energética. Están relacionadas efectivamente, y dado que el planteamiento del PRD es un cambio de régimen fiscal que obligaría a Hacienda a llevar a cabo una función de la que ha dejado y se ha olvidado. Hacienda ahora ha petrolizado sus finanzas de manera equivocada. Nosotros planteamos que la función de Pemex es ser la palanca de desarrollo nacional, no la gran proveedora de la Hacienda Nacional. Entonces, efectivamente, deberán discutirse en paralelo, no necesariamente, y me parece desde mi óptica que la reforma financiera, bueno, tendrá su curso natural. Faltó un punto de tocar que no quisiéramos dejar de mencionar, y es el tema de la corrupción que hay en Pemex. No podemos pensar en una reforma energética del tamaño del debate que estamos dando sobre un territorio contaminado de corrupción, con su líder sindical, con contratos que cuestan el triple de lo que se cotizaron al principio. Entonces, para el PRD es un requisito también sine qua non que el gobierno federal tenga la voluntad política de transparentar las finanzas de Pemex, porque hay un gran hoyo negro de corrupción que también debería ser contabilizado a favor de ese recurso que tanta falta le hace a Pemex. Sí, bueno, por acá, buenas tardes. Sí, buenas tardes, diputado. Acá. A ver, allá. Buenas tardes, buenos días, diputado, buenos días, dirigente nacional del PRD. Yo quisiera preguntarles si están a favor o no de que participen empresarios mexicanos en este proceso de modernización de Pemex, porque tal parece que de alguna manera están solo satanizando o criticando a la inversión extranjera, y parece que se están incluyendo también a los empresarios nacionales, a los que piensan invertir en Pemex o algo. O sea, están en contra de los inversionistas nacionales en primer lugar. La segunda, el referéndum, ¿quién lo debe organizar? ¿El IFE, la Cámara de Diputados, o quién lo debe organizar este referéndum o consulta nacional? Si hay acuerdo entre lo que dice la Cámara de Diputados y el Senado, que hay unos que sea consulta nacional o referéndum, ¿cuál de las dos figuras se debe establecer? Tercera, parece que al interior del PRD, pues hay unos los que simpatizan con López Obrador, se van a ir a la calle a protestar en contra de esta propuesta. ¿El PRD va a ir en un solo bloque o se van a dividir, como siempre ha ocurrido, que van a favor de López Obrador o con Zambrano?
¿De cuál comité de base es, compañero? Está bien. Aunque nos vean juntos, dicen que estamos divididos. Entonces, aquí en esto no hay ninguna diferencia, hombre. Ni entre el PRD, en el seno del PRD, por eso estamos aquí todos juntos, ni en el seno de las izquierdas. Allí tenemos coincidencia fundamental. Entonces, pensar que si unos se van a ir por un lado y otros por otro es es una percepción completamente equivocada. Con todo respeto lo digo. Miren, el asunto de la participación de la iniciativa privada, lo ha dicho recientemente el ingeniero Cárdenas, lo hemos sostenido nosotros, en todas aquellas áreas que no estén reservadas como propiedad exclusiva de la nación. Hay muchas áreas en las que ya está participando y otras que están abiertas y no participan, por cierto, ni privados nacionales ni privados extranjeros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que sean empresas contratadas por Pemex con empresas asociadas con Pemex, con una figura como la que está queriendo introducir el PAN? Pues justamente que mientras que en una se mantiene la rectoría del Estado y otorga en todo caso contratos que deben licitarse, que por cierto no se licitan muchos de ellos, otorgan la posibilidad de una participación de inversión de la iniciativa privada, en los otros es otorgarles per se parte de la renta petrolera, y esa es la diferencia de fondo. Y no se confundan o no nos confundamos, cuando hablamos de la consulta que nosotros estamos impulsando, es para ir a decirle a la gente que queremos escuchar su opinión y que participe, que la mejor manera de decidir sobre el rumbo de Pemex es participando directamente. El referéndum que estamos planteando es para que se haga como una figura institucional, que sea acordada entre el gobierno de la República, los grupos parlamentarios, los dirigentes políticos de las fuerzas partidarias del país, y que le vayamos a preguntar juntos institucionalmente a la gente qué piensa, ya no solamente por el PRD, que por supuesto que es muy importante lo que nosotros queremos hacer de aquí al 1 de septiembre. Presidente, buenos días. Por acá, Víctor Rodríguez. Gracias. Víctor Rodríguez por acá, presidente, acá a su izquierda. Para preguntarle, concretamente en materia de participación privada, ¿en qué orden de porcentaje pudiéramos estar hablando? Por otra parte, ¿cuándo va a ser su próxima sesión quienes integran el Pacto por México? Y en cuanto a la situación de los impuestos, la postura del PRD en materia financiera es que se le cobre a los que más tienen, para que tengan una mejor distribución en una situación fiscal. No la creación de más impuestos, pero sí una distribución más equitativa en la idea de que le cobren más a quien más tiene. Sí, empiezo por lo último. Yo creo que está muy clara cuál es la propuesta de lo que debiera ser una reforma hacendaria progresiva, es decir, que paguen los que más tienen y más ganan, y que paguen los que menos tienen y menos ganan. Justamente lo progresivo ahí se tiene que ver para que luego el presupuesto nacional pueda tener el esquema y la garantía de la redistribución social para atender los problemas que requerimos de atender, de infraestructura, de modernización, de inversión social en educación, salud y vivienda, de atacar los grandes problemas de pobreza que tenemos, de recuperar el campo que se abandonó. En fin, todo eso tiene que ver con un presupuesto que tiene que redistribuirse, y esa es justamente el carácter que tienen los presupuestos cuando se utilizan con este concepto de progresividad, de cobro de impuestos y redistribución. ¿En qué porcentaje podrían participar los privados? Pues no pongamos la carreta delante de los güeyes que quieren privatizar al país. Vamos todavía a esperar a ver qué es lo que resulta.
y el Pacto por México pues ahorita no está funcionando. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.